Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 41. El viaje comienza. Kiyoshi, date prisa. Gritó Shizune desde la puerta principal de Konoha, sosteniendo a Tontón y saludando a Kiyoshi, que ya vestía ropa casual y llevaba una mochila. A su lado estaban Kurenai, Tenten e Ino. Por fin salimos. El aire afuera es tan refrescante, dijo Tsunade estirándose, mostrando sus elegantes curvas y una expresión de deleite en su hermoso rostro. Si no fuera porque le había asegurado que Kiyoshi podía irse sin preocupaciones, no habría permanecido tanto tiempo en Konoha. Especialmente después de los recientes sucesos con los Uchiha, Tsunade estaba cada vez más decepcionada con los ancianos de la aldea, incluido el tercer Hokage. Este chico sí que es popular entre las chicas, rió Tsunade entre dientes al ver a Tenten e Ino, que tenían lágrimas en los ojos, resistiéndose a despedirse de Kiyoshi. En su época en la academia, si hubiera habido alguien tan guapo y talentoso como Kiyoshi, ella también se habría sentido atraída. No le sorprendía que estas jóvenes lo estuvieran. Bueno, me voy, consoló Kiyoshi con una sonrisa. Entrenen bien, estaré pendiente de su progreso cuando regrese. Luego se acercó a Kurenai, que también había venido a despedirlo. Dando un paso adelante, la abrazó y levantó el rostro para encontrar su mirada, mirando más allá de su figura hacia su bello rostro. Kurenai, por favor, cuida las cosas de casa por mí. Kurenai sonrió suavemente, sintiendo su cariño, y le alborotó el pelo. Cuídate y recuerda escuchar a Lady Tsunade durante el viaje. Kiyoshi sonrió y asintió. Entendido. Que tengas un buen viaje, Kiyoshi. Adiós, Kiyoshi, estaremos esperando a que regreses. Adiós. Kiyoshi saludó con la mano al salir por la puerta principal de Konoha, seguido por Tsunade y Shizune. Los tres, dos adultos y un niño, se alejaron juntos. ¿Ya terminaste de despedirte de tus dos novias?, bromeó Tsunade. No son dos novias, sino tres, respondió Kiyoshi con suavidad. Kurenai también cuenta. Tsunade arqueó una ceja. Shizune, cerca, lo miró con cierta exasperación. Kiyoshi, los chicos no deberían ser tan volubles. Oink oink, chilló el pequeño cerdo en brazos de Shizune, como si estuviera de acuerdo. Eso no es suficiente para mí, declaró Kiyoshi con convicción, cruzándose de brazos. Estoy destinado a ser Hokage. No, el rey del bosque. Para Kiyoshi, cuantas más mujeres a su lado, mejor. Con su resistencia ilimitada, no necesitaba elegir, podía tener a todas y seguir listo. Hokage, ¿eh? Entonces será mejor que te esfuerces, rió Shizune, sorprendida por su ambición. Sabía lo notables que eran sus talentos, comparables a los del cuarto Hokage, Minato Namikaze. Como estudiante del legendario Sannin, y al igual que Minato, podría tener una oportunidad real de convertirse en Hokage. Tsunade se detuvo, mirando fijamente el rostro joven y confiado de Kiyoshi. Por un instante, recordó a otro joven que llevaba la diadema de Konoha y que también tenía una determinación inquebrantable. Nee-chan, me convertiré en Hokage como el abuelo y protegeré a todos, recordó aquella frase con nostalgia. Aún estás lejos de esa meta, dijo Tsunade, regresando al presente mientras miraba al Kiyoshi de 8 años, ligeramente aturdida. Rápidamente reprimió sus emociones y giró el rostro para ocultar el brillo en sus ojos. Le dio un golpecito en la frente, medio regañándole, aunque en su interior surgía una chispa de esperanza. Mientras la puerta de Konoha se hacía cada vez más pequeña a lo lejos, pensó para sí misma, tal vez, solo tal vez, si eres tú, Konoha realmente podría cambiar. Pero ella no sabía que las verdaderas ambiciones de Kiyoshi estaban en otra parte. Su plan no era convertirse en Hokage, sino en el hombre detrás del quinto Hokage. De lo contrario, seguramente terminaría recibiendo una de sus lecciones del tamaño de un puño. ¿Plagas? Notó Kiyoshi algo en el bosque, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Con naturalidad, llevó la mano derecha al antebrazo izquierdo y discretamente formó un sello. Pueden quedarse ahí y seguir corriendo en círculos, murmuró para sí mismo. El trío, maestro y discípulos, siguió charlando y riendo mientras se alejaban, desapareciendo pronto de la vista. En las sombras, dos ninjas de la raíz que los habían estado siguiendo en secreto se movían en círculos, frustrados. Aunque las tres figuras que tenían delante parecían reales, eran meras ilusiones. Liberar. Ordenó uno, y la ilusión se disipó.
Uno de los miembros maldijo en voz baja. Maldita sea, fue un genjutsu, pero cuando ocurrió esto, el segundo, igualmente desconcertado, no pudo precisar cuándo habían caído en la trampa. Nos han detectado desde el principio. ¡Qué niño tan aterrador! Según la información de la raíz, Kiyoshi no solo se destacaba en ninjutsu médico, sino que también era experto en genjutsu, habiendo sometido sin esfuerzo a otros miembros que lo habían probado. ¿Seguimos?, preguntó uno. Ahora que nos descubrieron, no tiene sentido, decidió el líder tras dudar. Si ese Sannin se involucra, la cosa se pondrá fea. Informémosle a Lord Danzo, susurró el otro. Con 2 movimientos rápidos, los miembros de la raíz desaparecieron en el bosque, sin saber que justo después de irse, una máscara oscura, vagamente parecida a los rasgos de Kiyoshi, emergió de un tronco cercano. Los observó marcharse con una mirada fría e impasible. Capítulo 42. El puño poderoso. Capítulo extra. Danzo. A unas pocas millas de distancia, Kiyoshi caminaba con una pequeña mochila colgada al hombro, las manos cruzadas tras la cabeza, siguiendo a Tsunade y a Shizune con paso relajado. Sus ojos brillaban con diversión y las comisuras de sus labios dibujaban una sonrisa juguetona. De acuerdo, te seguiré el juego. En el pasado, incluso contando con el respaldo de alguien como Tsunade, no podía evitar sentir una constante desconfianza hacia Danzo, esa figura siniestra que se escondía entre las sombras de la organización raíz, agazapado bajo el gran árbol que representaba Konoha. Pero ahora, tras haber despertado el eterno Manjeki Sharingan, ya no le temía a nada. A pesar de que aún no tenía suficientes reservas de chakra como para invocar un Susanoo completo, con el poder absoluto de sus ojos, Kiyoshi ya se sentía prácticamente invencible. ¿Lo manejaste?, preguntó Tsunade con calma mientras se le acercaba. Había notado cómo Kiyoshi formaba un sello con una sola mano momentos antes y supo de inmediato que había detectado algo fuera de lo normal. Después de todo, con sus habilidades sensoriales, cualquier intento de seguirlo sería inútil. Sí, solo un par de plagas insignificantes. Nada complicado, asintió Kiyoshi, alzando las manos con indiferencia. Si no fueran de Konoha, habría hecho algo más que advertirles. ¿No seguían?, preguntó Shizune, confundida y sin haber notado nada. Si alguien más intenta buscar su muerte, no te contengas la próxima vez, ordenó Tsunade sin rodeos. Nunca había tenido buena voluntad hacia la raíz, y menos aún hacia ese siniestro Danzo, a quien despreciaba desde lo más profundo. Aunque debo admitir que tu genjutsu me sorprendió bastante, agregó, mirando a Kiyoshi con una sonrisa. Parece que Asumi te dejó un buen tesoro. Sí, mi bisabuela me dejó los pergaminos de genjutsu que heredó de su propia abuela, respondió Kiyoshi sin dudar. ¿Tu bisabuela? Los ojos de Shizune se abrieron por la sorpresa. ¿Te refieres a Senjutoka, la mayor experta en genjutsu del clan Senju? No podía creer que esa legendaria maestra hubiera dejado sus técnicas por escrito. Sí, ya he dominado casi todos esos genjutsu, respondió Kiyoshi con una leve sonrisa. ¿Los has dominado todos? Shizune lo miró perpleja. ¿Incluso los de rango A? Los pergaminos de Toka contenían muchas técnicas avanzadas y que Kiyoshi hubiera aprendido todas era algo simplemente asombroso. Incluso Tsunade se detuvo, observando a su discípulo con una mezcla de admiración y exasperación. Con un suspiro resignado, murmuró, a este ritmo, en 2 o 3 años habrás aprendido todo lo que a mí me tomó décadas. Con un talento así, de no ser por la exigencia especializada del ninjutsu médico, que requería experiencia clínica y un conocimiento profundo, probablemente ya no tendría nada que enseñarle pronto. Tsunade-sensei, todavía me falta mucho, se rascó la cabeza Kiyoshi, incómodo. Lo cierto era que no quería volver a Konoha tan pronto. A menos que cambiara por completo las reglas del juego, terminaría atrapado entre intrigas políticas con los ancianos de la aldea, sin tiempo para disfrutar ni descansar. ¿No era mucho mejor recorrer el mundo shinobi junto a una mujer hermosa como Tsunade? En cuanto a Kurenai, Ino, Tenten y los demás, siempre podía regresar unos días cuando los extrañara. En ese caso, Tsunade se cruzó de brazos, observándolo con atención. El otro día te enseñé la técnica del puño poderoso. ¿Ya la dominas? Por supuesto. Con una sonrisa, Kiyoshi reunió chakra en su puño derecho. Luego, moviéndose como un leopardo, cargó hacia una enorme roca en el bosque cercano y descargó un golpe brutal. Auge. La roca, de varios metros de altura, estalló al instante en 1000 pedazos.
Fragmentos volaron por el aire, mientras una gran nube de polvo se levantaba. ¡Increíble!, exclamó Shizune, impresionada. Aunque era discípula de Tsunade y había recibido su guía personal, su control de chakra aún no era lo bastante preciso como para dominar el puño poderoso. Oink, oink. Incluso Tonton chilló de emoción. Puede que el clan Sanjon no tenga el Sharingan, pero desde tiempos antiguos hemos sido capaces de hacerle frente al clan Uchiha, comentó Tsunade sin inmutarse. Además de la rara liberación de madera del primer Hokage, lo que realmente nos da ventaja son nuestras excepcionales reservas de chakra y nuestro insuperable control de este. Ni el clan Uchiha ni nuestros parientes lejanos, los Uzumaki, pueden igualar ese aspecto, añadió con orgullo. Por eso el clan Senju siempre pudo plantar cara a los Uchiha, pese a la capacidad del Sharingan para copiar técnicas, su dominio del Genjutsu y sus reflejos sobrehumanos. Así es como debe ser, asintió Kiyoshi. Capítulo 43. Espíritu inventivo. Así es. Después de una rápida demostración, Kiyoshi lo comprendió. Gracias a la explicación de Tsunade, finalmente entendió por qué su control de chakra era tan excepcional. Resultó que los miembros del clan Senju no solo poseían enormes reservas de chakra, sino que también tenían un don natural para manejarlo con precisión. Claro que, para alguien de tu edad, tener niveles de chakra tan altos y un control tan refinado, eso es verdaderamente excepcional incluso dentro del clan Senju, dijo Tsunade con una sonrisa. En toda su experiencia, jamás había conocido a alguien como Kiyoshi. No solo poseía la rara liberación de madera y una asombrosa cantidad de chakra, sino también un talento innato para el ninjutsu. Era como una mezcla viviente entre su abuelo Hachirama Senju y su tío abuelo Tobirama Senju. Tsunade-sensei, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Kiyoshi, sin mostrar ningún atisbo de arrogancia. Después de todo, los miembros del clan Tsutsuki prácticamente nacían en la cima del mundo shinobi. Con habilidades como el Tenseigan e incluso el legendario Rinnegan, dominaban con facilidad los límites del linaje. Comparado con ellos, su potencial apenas podía considerarse modesto. Nos dirigimos a la capital del país del fuego, respondió Tsunade, encogiéndose de hombros mientras reía suavemente. Mientras estábamos en Konoha, varios nobles y ministros solicitaron atención médica. Y son bastante generosos, agregó con una sonrisa algo ladina. El pago es lucrativo. Los honorarios que había ganado recientemente trabajando en el hospital no eran suficientes para cubrir su adicción al juego. De hecho, había acumulado aún más deudas. Ejem. Kiyoshi, Lady Tsunade tiene bastantes deudas, murmuró Shizune al oído, cargando a Tonton entre sus brazos. Oink, oink. ¿Volamos, entonces? Kiyoshi asintió, aceptando sin objeciones. Aunque no necesitaba dinero, agradecía la oportunidad de tratar pacientes, no por compasión, sino porque necesitaba experiencia clínica real. Para él, esos pacientes eran sujetos de prueba valiosos que le permitirían perfeccionar sus técnicas médicas, ampliar su perspectiva y, con el tiempo, desarrollar técnicas prohibidas. Así como Tobirama Senju creó el jutsu del dios del trueno volador y el jutsu de reanimación desde cero, Kiyoshi también aspiraba a ser un pionero. No se conformaba con ser ordinario. Su Manjeki Sharingan eterno, su liberación de madera mejorada con la fruta madera, o incluso su modo sabio perfecto no eran el final de su camino, sino el punto de partida. El vasto arsenal de ninjutsu y técnicas secretas del clan Uchiha era un tesoro esperando ser desenterrado. Una vez dominado, se convertiría en la base para nuevas técnicas propias y prohibidas. Volar. Repitió Tsunade, levantando una ceja con sorpresa. Shizune se quedó sin palabras. Kiyoshi, ¿sabes volar? Liberación de madera, helicóptero. Kiyoshi levantó su mano derecha, uniendo dos dedos frente a sí. Bajo las atónitas miradas de Tsunade y Shizune, un brote emergió del suelo, creciendo rápidamente hasta convertirse en un árbol joven. El árbol formó un cuerpo ovalado de madera adornado con flores y hojas verdes, coronado por enormes girasoles giratorios. Era, sin lugar a dudas, un helicóptero marca Kiyoshi. ¿Qué es esto? Tsunade y Shizune abrieron los ojos como platos. El interior del helicóptero era amplio y sorprendentemente cómodo. Más que un vehículo, parecía una casa rodante aérea. Podía acomodar fácilmente a 3 personas con suficiente espacio para estirarse o rodar por el suelo. No importa cuán poderosa sea una habilidad. Lo importante es cómo la usas, comentó Kiyoshi con una sonrisa tranquila. No he estado ocioso estos años. Aunque no podía usar mi elemento madera abiertamente en la aldea, practiqué con modelos a escala en secreto hasta perfeccionarlo.
Entra, añadió, abriendo la puerta e invitando a las aún atónitas Tsunade y Shizune a abordar. Una vez dentro, Tsunade se dejó caer en su asiento, visiblemente intrigada. Ahora tengo que ver esto. Kiyoshi, ¿realmente puede volar esto? Preguntó Shizune, inspeccionando el inusual vehículo. Tsunade ne-echan, Shizune-senpai, solo observen, respondió Kiyoshi con confianza, dándose una palmada en el pecho. Vertió su chakra en el helicóptero. Ustedes solo den las órdenes. Lo demás, déjenmelo a mí. Zumbido. El enorme girasol de la cima comenzó a girar, generando un potente viento. El helicóptero se sacudió ligeramente y luego despegó del suelo. En cuestión de segundos, ya flotaban a 10 metros de altura y seguían subiendo. Esto es increíble. Realmente está volando, exclamó Shizune, mirando asombrada por la ventana como el suelo se alejaba. Incluso Tsunade, con toda su experiencia, no pudo evitar quedar impresionada. Kiyoshi, nunca dejas de sorprender. La liberación de madera que una vez dominó el mundo shinobi en manos del primer Hokage era sin duda poderosa, con técnicas como la caza de los 4 pilares o la aún más impresionante caza del pilar en serie, pero jamás se le había ocurrido usarla para crear un medio de transporte aéreo. Y ahí estaba él, con un principio tan simple, había creado un helicóptero funcional hecho enteramente de madera. «Wow, esto es alto», comentó Shizune, algo nerviosa. ¿No llamará demasiado la atención? No se preocupen, tengo una solución. Técnica secreta, jutsu de camuflaje. Kiyoshi realizó un sello con una sola mano. Poco a poco, el helicóptero cambió su color hasta volverse casi indistinguible del cielo. A menos que alguien lo buscara con atención, sería prácticamente invisible. Además, aunque los girasoles producían viento, eran mucho más silenciosos que un motor convencional. Volando a gran altura, la posibilidad de ser detectados era mínima. El jutsu de camuflaje era una técnica simple pero eficaz que Kiyoshi había aprendido de los antiguos archivos del clan Uchiha. Muy bien, vámonos. Bajo la guía de Tsunade, el helicóptero invisible de Kiyoshi se elevó a cientos de metros del suelo. El girasol trasero comenzó a girar, empujando al vehículo con una poderosa ráfaga de aire mientras avanzaban velozmente hacia su destino. Capítulo 44. Contrato de invocación. ¡Wow! El viento feroz aullaba. Un enorme girasol giraba continuamente con las ráfagas, impulsando el helicóptero rápidamente hacia el horizonte lejano. Este es realmente un jutsu conveniente, comentó Tsunade mientras observaba las nubes que pasaban a toda velocidad. Luego volvió su mirada hacia Kiyoshi, quien, a pesar de tener solo 8 años, demostraba un talento monstruoso que desafiaba toda lógica. Después de contemplarlo por un momento, finalmente le habló. Ahora que lo pienso, aún no te he dado un regalo apropiado, ¿verdad? ¿Un regalo? Kiyoshi se mostró sorprendido, pero pronto se rió entre dientes. Oh, no hace falta, Tsunade ne-echan. Poder aprender ninjutsu médico contigo ya es más que suficiente para mí. Realmente no le importaban los regalos. Incluso si Tsunade le entregara el famoso collar de cristal imbuido con chakra del primer Hokage, no tendría mucha utilidad práctica para él. Después de todo, ya dominaba el estilo madera gracias a la fruta de madera, y si realmente quisiera, podría crear cristales similares con su chakra natural. Claro, si se tratara de otros colgantes pesados, eso ya sería otra historia. Con los ojos cerrados, Tsunade se mordió el dedo y rápidamente realizó una secuencia de sellos manuales. Tsunade-sama, está. Shizune notó su acción y reaccionó con asombro. Jutsu de invocación. A pesar de su hemofobia, Tsunade presionó las manos ensangrentadas contra el suelo, ejecutando el jutsu con los ojos cerrados. De inmediato, un enorme sello de invocación se extendió por el suelo, seguido de una densa nube de humo. Auge. Cuando el humo se disipó, reveló una babosa del tamaño de medio humano con un tono azul acuoso. ¿Este es el jutsu de invocación? Kiyoshi observó con ojos brillantes. Le resultaba increíble invocar una criatura desde tan lejos mediante un simple jutsu. Hola, gran babosa. Tsunade-sama, la invito de inmediato, dijo Shizune con respeto, saludando a la criatura antes de atender a Tsunade, limpiando con cuidado la sangre para ayudarla a sobrellevar su hemofobia. Como discípula de Tsunade, Shizune conocía bien a esta criatura, Katsuyu, parte del cuerpo del sabio babosa del bosque Shikkotsu, una tierra sagrada. Las leyendas decían que el verdadero cuerpo del Slug Sage era colosal, tan inmenso que ni siquiera Tsunade podía invocar más que una fracción de él. Ha pasado un tiempo, Tsunade-sama.
Shizune, saludó Katsuyu con voz suave. Katsuyu, este es Ishikawa Kiyoshi, el nuevo discípulo que he aceptado. Quiero que firme el contrato de invocación con el bosque Shikkotsu. ¿Tu nuevo discípulo? Katsuyu miró a Kiyoshi con sorpresa. Sí, Katsuyu-sama. Kiyoshi es descendiente del clan Senju y ha despertado la liberación de madera del primer Hokage, añadió Shizune con orgullo. ¿La liberación de madera del primer Hokage? ¡Qué impresionante! Aunque apenas parecía tener 8 o 9 años, este niño ya dominaba uno de los elementos más legendarios del mundo ninja. ¿Entonces esta es tu criatura de invocación, Tsunade Nee-chan? Preguntó Kiyoshi evaluando a Katsuyu. Aunque su apariencia no era precisamente imponente, reconocía el valor del gesto de su maestra y no lo rechazaría. Además, nada impedía firmar múltiples contratos de invocación. Después de todo, Katsuyu era una de las 3 grandes criaturas sagradas. Sus habilidades de curación y combate eran incuestionablemente valiosas. Además, siempre había sentido curiosidad por el modo sabio del bosque Shikkotsu. Su propio modo sabio era autodidacta y diferente al de los 3 terrenos legendarios, así que tenía mucho que aprender. Ya que es tu petición, Tsunade-sama, por supuesto que no me negaré. Katsuyu se retorció y de su abdomen emergió un pergamino húmedo, desplegándolo frente a Kiyoshi. Había numerosos nombres inscritos en él, siendo el último el de Tsunade. Kiyoshi-kun, por favor, escribe tu nombre aquí y deja la huella de tu mano, indicó Katsuyu. Tsunade Nee-chan, ¿yo? ¿No te interesa? Preguntó Tsunade con una sonrisa. Puede que Katsuyu no tenga una apariencia imponente, pero sus habilidades de curación y combate son excepcionales. Había una razón que no mencionó, su verdadero objetivo era que Kiyoshi pudiera heredar las antiguas artes sabias del bosque Shikkotsu. Aunque ella misma no había podido dominarlas, tenía fe en que Kiyoshi sí podría. No, firmaré. Pero por favor, cierra los ojos primero, Tsunade Nee-chan. Kiyoshi sonrió, se mordió el dedo y escribió su nombre con sangre, dejando la huella de su mano en el pergamino. Luego, limpió la herida y ésta desapareció sin dejar rastro. Por favor, cuídeme, Katsuyu-sama, dijo Kiyoshi cortésmente. Encantada de conocerte, Kiyoshi-kun, respondió Katsuyu, satisfecha con su nuevo invocador. Tsunade, que había desviado la mirada para evitar la sangre, se volvió una vez que Shizune la avisó. Katsuyu, no te convoqué solo para que Kiyoshi firmara el contrato. También es por ese pergamino especial que te dejé. Entiendo, Tsunade-sama. Katsuyu asintió y expulsó otro pergamino, este de medio metro de alto. ¿Qué es esto? Preguntó Kiyoshi, visiblemente sorprendido. Tsunade aceptó el pergamino con una expresión nostálgica y mirada melancólica. Esto me lo confió mi abuelo. Contiene todos los jutsus de elemento madera que desarrolló durante su vida. La versión que conserva Konoha es solo una copia, esta es la original, mucho más completa, pero, lamentablemente, ni yo ni ningún otro miembro del clan Senju hemos podido despertar la liberación de madera. Las palabras de Tsunade dejaron sin palabras a Kiyoshi. Así que los jutsus que tenían el tercer Hokage y Danzo eran versiones incompletas. Incluso había considerado robar esas técnicas a Danzo en el futuro. Ahora te encomiendo esto, Kiyoshi, dijo Tsunade, entregándole el valioso pergamino. Esto. Kiyoshi la miró asombrado. Aunque ya sospechaba que podría tener algo así, no esperaba que se lo diera tan pronto. Apenas se había convertido en su discípulo, y Tsunade no era conocida por ser impulsiva. Usualmente, un regalo así requeriría años de lealtad y méritos. Nunca renuncies a tus sueños, pequeño pervertido, dijo Tsunade con ternura, acariciando su mejilla con una sonrisa cálida. Estaré esperando el día en que regreses a la aldea para ocupar tu lugar como Hokage, porque si eres tú, sé que lo lograrás. Tsunade pensaba en su hermano menor, Nawaki, y en cómo Kiyoshi ahora cargaba ese sueño. Tsunade-sama, Shizune, emocionada, sonrió con los ojos brillantes. Kiyoshi-kun, será mejor que lo des todo. Kiyoshi. La gran expectativa y la confianza de Tsunade y Shizune le hicieron darse cuenta de que tal vez habían malinterpretado sus intenciones. ¿Convertirse en Hokage? Lo que él realmente quiso decir era que quería ser el hombre detrás de la quinta Hokage. Capítulo 45. Llegada veloz. Tan rápido. En menos de mediodía, ya hemos llegado a la capital del País del Fuego. Mediodía después. En las afueras de la capital del País del Fuego, oculto entre los árboles de un bosque frondoso, un gigantesco girasol giraba silenciosamente, casi imperceptible para el ojo humano.
Un pequeño helicóptero improvisado, creado por Kiyoshi, descendió suavemente y aterrizó en un claro del bosque. Dos figuras se elevaron hasta la copa de un árbol enorme y contemplaron la bulliciosa ciudad que se extendía ante ellas. Tsunade y Shizune no pudieron evitar sentir una mezcla de asombro y nostalgia. Ese viaje normalmente habría llevado al menos 3 días. Y, sin embargo, allí estaban, tras menos de medio día de viaje. Es conveniente, sí, dijo Tsunade tras un momento de reflexión, pero nuestro viaje no se trata solo de curar gente. También es una forma de entrenamiento y crecimiento personal. No lo usemos tan a la ligera a partir de ahora. Tienes razón, Tsunade Neechan. Lo entiendo, asintió Kiyoshi. Estaban en un viaje, no en una carrera. Si no había prisa, no era necesario abusar de su capacidad de transporte. Además, gracias a la liberación de madera, Kiyoshi podía construir una casa donde fuera, sin necesidad de acampar. Eso bastaba. A decir verdad, su viaje no tenía un destino fijo. Curar a las personas y conseguir algo de dinero eran solo una parte de su aventura. Con Tsunade guiándolos, no había razón para apresurarse. Tenían todo el tiempo del mundo. Incluso las partes más tediosas y agotadoras del viaje eran, en sí mismas, parte del entrenamiento. En el camino, Kiyoshi tenía la oportunidad de practicar y aprender directamente de Tsunade. Mientras lo entiendas, respondió Tsunade, satisfecha. Tenía que reconocerlo, su alumno era perspicaz, comprensivo y requería poca vigilancia. Por ahora nos quedaremos en la capital unos días, dijo con una sonrisa. Primero busquemos una posada. Shizune, lleva a Kiyoshi a dar un paseo por la ciudad. Empezaremos a atender pacientes mañana. ¿Y tú? Preguntó Kiyoshi con recelo, levantando una ceja. No me digas, ¿vas a ir al casino otra vez? No te metas en los asuntos de los adultos, niño. Incluso Tsunade se sonrojó un poco al escuchar esa acusación directa. Con un ligero bufido, le dio un golpecito en la frente. Está bien, no preguntaré, murmuró Kiyoshi mientras se frotaba la frente, resignado. Igual necesito estudiar ese pergamino de ninjutsu que me diste. Si no hubiese restringido su poder, ni siquiera la fuerza monstruosa de Tsunade le habría hecho parpadear con ese golpecito. Pero tenía que admitirlo, la suerte de Tsunade era difícil de elogiar. Durante su estancia en Konoha, Kiyoshi la había seguido por curiosidad a algunos casinos. Fue entonces cuando descubrió lo grave que era su mala suerte. Como dice el dicho, de cada 10 apuestas se pierden 9. Pero ella perdía las 10. Tragamonedas, dados, cartas, no la había visto ganar ni una sola vez. Su infortunio era tan notorio que se había vuelto legendario entre los shinobi. No era de extrañar que los dueños de los casinos sonrieran en cuanto la veían entrar. No por su belleza ni por su estatus, sino porque sabían que venía a regalarles dinero. Pero, Tsunade-sama, casi no nos queda dinero, se quejó Shizune, sacando una billetera casi vacía y revisándola. Después de pagar 2 habitaciones y la comida para los 3, no quedará nada. Aunque ganaban bien atendiendo a nobles ricos, no era apropiado cobrar por adelantado antes de siquiera diagnosticar a un paciente. Entonces reservaremos una sola habitación. Kiyoshi puede dormir con nosotras, respondió Tsunade con firmeza, dándole un golpecito en la cabeza a Shizune. Solo es un niño, no hay de qué avergonzarse. Aún así, no tendremos suficiente para que apuestes, insistió Shizune, llevándose la mano a la frente, angustiada. Oink. Oink. Resopló Tontón, moviendo la cabeza como si también desaprobara la situación. Todavía tengo algo de dinero, dijo Kiyoshi, sacando su billetera. Un niño como tú no debería llevar tanto dinero. Déjamelo a mí. Los ojos de Tsunade brillaron. Antes de que Kiyoshi pudiera reaccionar, ella le arrebató la billetera, sacó algunos billetes y se los devolvió como dinero de bolsillo, con una sonrisa victoriosa. Listo. Ya está resuelto. Con aire solemne, Tsunade se mantuvo firme. Como su maestra, era justo que ella, la adulta, se encargara de administrar su dinero temporalmente. Además, pensaba devolvérselo una vez que ganara algo. Está bien, quédate con él, suspiró Kiyoshi, resignado. Supongo que debería considerarlo como parte de mi matrícula, pensó con tristeza. Las mujeres no podían quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, necesitaban una distracción. Tal vez era hora de que el futuro quinto Hokage pensara en estabilizar su vida y formar una familia. Aunque no le faltaba dinero,
No podía dejar que siguiera desperdiciándolo en juegos de azar. ¿Creía que podía engañarlo? Ni hablar. Como mucho, se aseguraría de que todos comieran bien y durmieran cómodos. Mientras Tsunade estornudaba de repente, los pensamientos de Kiyoshi pasaron desapercibidos. ¡Qué raro! No me siento enferma, murmuró ella, frotándose la nariz. Poco después, los tres ingresaron a la capital. Las calles estaban llenas de vida, personas por todas partes, el tránsito fluido pero constante, el bullicio de los comerciantes. Puestos y tiendas de todo tipo llenaban las avenidas, una mezcla vibrante de colores, aromas y sonidos. Realmente era la capital del país del fuego. En cuanto a tamaño y vitalidad, superaba ampliamente a Konoha. Aunque Konoha era la más famosa entre las 5 grandes aldeas shinobi y recibía incontables misiones a diario, eso no bastaba para sostener a miles de shinobi. Ni siquiera en tiempos de paz. La aldea dependía del financiamiento del daimyo del país del fuego, quien a su vez mantenía así su influencia sobre ella. Por ejemplo, después de la derrota de la aldea de la arena en la tercera gran guerra shinobi, el daimyo del país del viento comenzó a recortar su presupuesto, lo que obligó al cuarto Kazekage, Rasa, a explotar y vender el polvo de oro del desierto para sostener su aldea. Jefe, tomaremos 2 habitaciones. Espere, dentro de una posada. Antes de que Kiyoshi pudiera terminar su frase, Shizune lo interrumpió rápidamente. Con una habitación será suficiente, gracias. Tsunade, con los brazos cruzados, no dijo nada. Estaba de acuerdo, había que ahorrar. Después de todo, Kiyoshi seguía siendo solo un niño. No había necesidad de complicarse con formalidades. Kiyoshi, al final del día, había aceptado este trato por voluntad propia. Capítulo 46. Impulsos de juego. Shizune, lleva a Kiyoshi a dar un pequeño paseo, dijo Tsunade, justo después de registrarse en la posada y dejar el equipaje en la habitación. Pero, como era de esperarse, la legendaria Sannin no pudo resistir sus impulsos de juego. Con rapidez, se escabulló, dejándole la responsabilidad a su asistente. Espere, señora Tsunade. Intentó detenerla Shizune, pero ya era tarde. Tsunade ya le había arrebatado algo de dinero a Kiyoshi y había salido disparada, visiblemente emocionada. Había visitado tantas veces los casinos de la capital del país del fuego que podía orientarse con los ojos cerrados. Shizune-senpai, probablemente debería seguirla, suspiró Kiyoshi. La hemofobia de Tsunade Nee sigue siendo un gran problema. Aunque reconocía la enorme fuerza de Tsunade como una de las 3 legendarias, esa extraña aversión a la sangre siempre lo ponía algo nervioso. Nunca se sabía cuándo podría afectar su juicio. ¿Y tú qué harás, Kiyoshi? Preguntó Shizune, con Tontón en brazos, visiblemente preocupada. A pesar de su madurez, Kiyoshi tenía apenas 8 años. Mi fuerza no es ningún secreto para ti, ¿verdad? Dijo Kiyoshi con una risita confiada. Ni siquiera tú podrías vencerme, Shizune-senpai. Además, sus habilidades sensoriales eran sobresalientes. Si algo sucedía, no le costaría encontrarlas rápidamente. De acuerdo, aceptó Shizune, algo aliviada, pero mantente a salvo. Si pasa algo, ven a buscarnos de inmediato. Lo haré. No te preocupes. Kiyoshi le dedicó una sonrisa tranquila. No tenían prisa. Planeaban quedarse en la capital varios días. Podía explorar, pero no sentía demasiada curiosidad. Ya había vivido el bullicio del siglo XXI, y aunque esta ciudad tenía otro aire, no le resultaba especialmente emocionante. Lo que realmente deseaba era estudiar el pergamino que contenía técnicas del estilo madera, legado del primer Hokage. Algunos jutsus de alto nivel eran tan únicos que ni siquiera su fruta madera podía imitarlos completamente. Una vez que Shizune se marchó, Kiyoshi se aseguró de que nadie lo estuviera observando. Desplegó el gran pergamino frente a él y activó su Sharingan. Gracias a su memoria fotográfica, absorbió el contenido con una eficacia pasmosa, memorizando cada técnica una tras otra. Estilo madera, jutsu de clon de madera. Estilo madera, muro domo. Una a una, las técnicas del raro elemento iban quedando grabadas en su mente. El tiempo pasó volando. 2 horas desaparecieron sin que se diera cuenta. Muy bien. Es hora de probarlo, murmuró mientras se estiraba. Su Sharingan giró lentamente. Los 3 Tomoe cambiaron, formando un patrón único e intrincado. Onamuchi. Dimensión del inframundo. En un instante, Kiyoshi desapareció. No era solo velocidad. Había cambiado de plano. El inframundo.
Una dimensión paralela, sombría y desolada, que según algunos mitos era la morada de los dioses. Desde allí, Kiyoshi podía ver el mundo real con total claridad. Todo, edificios, árboles, personas, calles, incluso dentro de la posada, era visible ante sus ojos. No estaba lejos, solo separado por la dimensión. La visión que le proporcionaba Onamuchi era comparable a la del Byakugan. Aunque no alcanzaba una cobertura completa de 360 grados, su alcance era posiblemente superior en distancia. Sonrió al ver todo a través del velo semitransparente del inframundo. Ningún campo de entrenamiento sería mejor que este. Onamuchi era una habilidad que había despertado en ambos ojos. Su ojo izquierdo le permitía abrir el acceso al inframundo, volverse intangible parcial o completamente, e incluso moverse libremente dentro de esa dimensión. El ojo derecho, en cambio, le permitía atacar desde el inframundo al mundo exterior con proyectiles invisibles a simple vista. Solo aquellos con un Sharingan o Byakugan podían percibirlo. Incluso los ninjas sensoriales más experimentados apenas podían detectar rastros de su chakra. Era, en esencia, una habilidad casi invencible. Mientras permanecía en el inframundo, Kiyoshi podía ver a través de paredes y estructuras sin esfuerzo. Claro, no era perfecto. Tras varias pruebas, determinó que el rango efectivo de su visión en el inframundo se extendía a unos 200 metros en todas direcciones. Y se desplazaba con él. Si alguien quisiera espiar, esta sería la habilidad perfecta. Curioso, observó una habitación cercana, donde una joven pareja se entregaba a actividades poco inocentes. Kiyoshi frunció el ceño con fastidio y desvió la mirada de inmediato. Estilo madera, aparición en lo profundo del bosque. Sin necesidad de realizar sellos, murmuró suavemente y cerró el puño. El suelo del inframundo se abrió. Desde las grietas brotaron árboles jóvenes, que en cuestión de segundos se alzaron como gigantes vivientes, creciendo con rapidez desmesurada. ¡Boom! Los árboles avanzaron como si tuvieran voluntad propia, dispuestos a arrasar todo a su paso. Sin embargo, a pesar del rugido, del caos, del crecimiento salvaje, nada en el mundo exterior fue alterado. Ni la posada, ni los edificios, ni los peatones afuera. Todo seguía su curso, ajeno a la existencia del bosque colosal que crecía silenciosamente en otra dimensión. Capítulo 47. Limpieza del bosque. Estilo de madera, jutsu de pared abovedada. Estilo de madera, árbol atado, entierro eterno. Estilo de madera, jutsu del dragón de madera. Estilo de madera, jutsu de clon de madera múltiple. Boom. Boom. Dentro del reino de las sombras, un jutsu tras otro de liberación de madera era ejecutado a la perfección. Kiyoshi los dominaba con facilidad, liberándolos uno tras otro sin dudar. El precio, casi todo su chakra estaba agotado. Después de todo, aún era un niño, y su cuerpo estaba lejos de estar completamente desarrollado. Sin embargo, sus reservas de chakra eran, incluso ahora, extraordinarias para cualquier estándar ninja. Aunque solo podía permanecer en ese reino por 10 minutos antes de tener que regresar a la realidad, sus poderosas habilidades oculares le permitían manejar sin problemas el pequeño consumo de chakra necesario para salir, siempre y cuando no activara el poder completo de Onamuchi sobre un objetivo. Los jutsus de liberación de madera, sin problema. Lo único que me falta es más chakra, murmuró mientras contemplaba el denso bosque que lo rodeaba. Secándose el sudor de la frente, dejó escapar un profundo suspiro. Muy bien, es hora de limpiar un poco este lugar. Estilo de madera, clon de madera. 20 clones surgieron de su cuerpo uno tras otro. El reino de las sombras se transformó junto con su anfitrión. Cada vez que Kiyoshi entraba, esta dimensión paralela se reiniciaba por completo, sin conservar nada del estado anterior. Aún así, decidió usar lo poco de chakra que le quedaba para hacer una limpieza a fondo. Grupos de 5, cubran cada dirección. Ejecuten el jutsu combinado masivo de 5 estilos. Los clones se dividieron en 4 grupos, cada uno orientado al norte, sur, este y oeste. Cada uno realizó sellos con una velocidad impresionante. Durante su estancia en Konoha no había estado ocioso. Usando técnicas obtenidas del clan Uchiha y aprovechando el reino de sombras como su campo de entrenamiento, había dominado una amplia gama de jutsus. Ahora dominaba las 5 transformaciones elementales: viento, rayo, agua, fuego y tierra, incluyendo técnicas de nivel avanzado. Liberación de fuego, bala de dragón de fuego. Liberación de agua, bala de dragón de agua. Liberación de tierra, bala del dragón de la tierra. Los clones aumentaron su chakra, alineándose frente al bosque, y entonces, al unísono, desataron una tormenta. ¡Sas! ¡Sas!
Dragones elementales de tierra, agua, fuego, viento y rayos se entrelazaron en un solo y colosal jutsu. La explosión resultante fue monstruosa, propagándose en todas direcciones con violencia. Auge. La onda expansiva atravesó todo el reino de las sombras. Incontables árboles fueron hechos astillas. El aire se llenó de fragmentos de madera y polvo, cubriéndolo todo en un desorden caótico. TCH, el poder es regular, murmuró Kiyoshi con desdén, encogiéndose de hombros mientras reabsorbía el chakra de sus clones. Y con eso, su figura desapareció del reino de las sombras. Si el tercer Hokage hubiera presenciado esa escena, sin duda habría querido estrangular a ese mocoso arrogante en el acto. El viejo Sarutobi, orgulloso de dominar las 5 naturalezas y capaz de realizar el jutsu combinado de 5 estilos con sus clones de sombra, era temido en todo el mundo shinobi. Pero a los ojos de Kiyoshi, eso apenas calificaba como regular. Lo verdaderamente enloquecedor era que Kiyoshi había dominado ese mismo jutsu, y lo ejecutaba con 20 clones de madera organizados en grupos, solo para demostrar su control. A su edad, con ese volumen de chakra y una manipulación tan precisa, era simplemente inhumano. Aún tengo poco chakra. Estoy lejos de igualar al primer Hokage, ni hablar del segundo, murmuró, completamente empapado en sudor mientras se sentaba a recuperar el aliento. Ese último entrenamiento le había drenado más del 90% de su chakra. Era momento de recargar energía. Y con eso, se hundió lentamente en el suelo, desapareciendo de la posada a simple vista. Claro, podía absorber chakra a través de la fotosíntesis. Pero ese método era demasiado lento para su gusto. Había formas más eficientes. Momentos después, utilizando el jutsu que había aprendido de Zetsu Blanco, Kiyoshi se fusionó con la tierra, conectándose con la vasta red de raíces, arroyos y materia orgánica subterránea. En poco tiempo, emergió en un denso bosque a varios kilómetros de la capital. Roar, un enorme oso, emitiendo un aura feroz, apareció ante él. Antes de que pudiera atacar, unas vides afiladas surgieron disparadas, atravesando al animal sin piedad. SHHHT. SHHHT. El oso gimió lastimosamente. Las vides parecían tener vida propia, palpitando como si devoraran. El cuerpo del oso se marchitó en segundos. Su carne se hundió, sus huesos sobresalieron grotescamente. Una imagen espeluznante. HMPH. Aún necesito un poco más. La vid verde se retrajo, regresando a la forma de su brazo. Kiyoshi cortó algunas patas seleccionadas y las selló en un pergamino de almacenamiento. Después de todo, esas piezas eran manjares raros. Con sus agudas habilidades sensoriales, detectó otras presencias cercanas. Unos minutos después, un tigre yacía en el suelo, reducido a una forma marchita y huesuda, su vida extinguida. Kiyoshi lo miró con expresión serena y sin esfuerzo le arrancó la piel. Ah, cierto. La cola del tigre, hay que guardarla para después. No puedo dejar que se desperdicie. Dándose vuelta, recordó ese detalle y volvió a hurgar con entusiasmo renovado en el cadáver. Capítulo 48. Combate de clones. Era tarde. Kiyoshi paseaba por la capital del país del fuego, disfrutando del bullicio y la vitalidad que contrastaban profundamente con la aldea ninja de Konoha. Cada rincón vibraba con vida, y ese cambio de ambiente lo revitalizaba. Es hora de entrenar mi taijutsu otra vez, murmuró para sí. De regreso a la posada, notó que Tsunade y Shizune aún no habían vuelto. Su energía estaba en su punto más alto, con el chakra completamente restaurado, y no tenía intención de perder el tiempo descansando. Sin dudarlo, activó su eterno Mangekyo Sharingan, invocando de inmediato a Onamuchi, su habilidad para ingresar al espacio del inframundo. Jutsu de clon de madera. Una ola de chakra surgió desde su cuerpo, y 2 figuras idénticas emergieron, tomando forma rápidamente como clones de madera realistas. En sus ojos brillaba una feroz determinación. A partir de ahora, los dos atacarán con todo el poder de su taijutsu. Sin contenerse, no tenía prisa por dominar todos los jutsus, eso vendría con el tiempo. Lo que anhelaba era una evolución completa, y el taijutsu no podía quedar rezagado. Recordaba claramente aquella escena que lo impactó en su vida anterior, Marga desatando las 8 puertas y lanzando golpes tan poderosos que distorsionaban el espacio mismo. Sí, Gai había tenido que arriesgar su vida para lograrlo, pero para Kiyoshi eso solo significaba una cosa: si su cuerpo y su fuerza vital eran lo suficientemente fuertes, podría alcanzar ese nivel, sin necesidad de las 8 puertas. Con su liberación yang perfecta, su vitalidad era monstruosa, su regeneración sobresaliente y su físico superaba por mucho al de un shinobi común.
Si alguien podía lograrlo, ese era él. ¿No tienes oponente? Entonces créalo tú mismo, dijo con una sonrisa. Sus dos clones de madera, con un tercio de su chakra cada uno, eran oponentes formidables. Nadie lo conocía mejor que él, y por lo tanto, nadie podía presionarlo más eficazmente que él mismo. Disculpa, cuerpo principal, dijo uno de los clones con tono sarcástico. Golpearte a ti mismo, eso es cruel. Ambos activaron su Sharingan al unísono y se lanzaron hacia él sin vacilar. El primer clon avanzó velozmente, el puño rodeado de chakra, lanzando un golpe directo. Kiyoshi, con su visión dinámica mejorada por el Sharingan, lo anticipó y esquivó de un movimiento, girando el rostro mientras alzaba la rodilla para bloquear la patada del segundo clon. Acto seguido, contraatacó con un brutal codazo, pero sus clones, con sus reflejos y técnica casi iguales a los suyos, respondieron de inmediato. Estallido. El primer clon bloqueó el codazo y lanzó un gancho directo al abdomen. Kiyoshi apenas pudo reaccionar antes de recibir el impacto, que lo hizo escupir sangre y volar hacia atrás. Estallido. Bloqueó la potente patada cruzando los brazos, pero aún así fue arrastrado 10 metros por el suelo, sus músculos zumbando por el impacto. Parece que aún me queda mucho camino por recorrer. Se estabilizó y cargó de nuevo, su cuerpo sanándose a gran velocidad gracias a su increíble capacidad regenerativa. Vamos, otra vez. Van. Esto todavía no es suficiente. Una vez más. Van. Los sonidos de la pelea retumbaban en el inframundo. El combate era despiadado, y Kiyoshi caía una y otra vez, ensangrentado, solo para levantarse de nuevo, con los ojos encendidos y los dientes apretados. No se contuvo en nada. Permitió que el chakra y el poder del Sharingan impregnaran cada golpe, cada bloqueo, cada esquive. Incluso desactivó temporalmente las habilidades tipo logia de su fruta madera para enfocarse solo en taijutsu puro. Quería fortalecer sus cimientos, desde lo más básico. Tsunade siempre le había recomendado avanzar con prudencia y constancia. Pero Kiyoshi sabía que eso no bastaba. Sus verdaderos enemigos no eran el Hokage ni la raíz, ni siquiera la temida Akatsuki. Sus enemigos eran Uchiha Madara, Otsutsuki Kawaya, y más allá de ellos, Otsutsuki Momoshiki, Kinshiki, y Shiki. Y quizás algún día, el mismísimo dios Otsutsuki, Shibai. Salvar al mundo no estaba en sus planes. Lo único que deseaba era superar a esas figuras legendarias y construir un futuro donde él y sus seres queridos pudieran vivir libres. Ahora que poseía el Mangekyo Sharingan eterno y podía entrar al inframundo gracias a Onamuchi, la edad ya no era un límite. Allí podía entrenar sin restricciones, sin que nadie lo observara, sin que nada lo detuviera. Kiyoshi se había mantenido oculto, fortaleciéndose en silencio. Pero ahora, su verdadero camino apenas comenzaba. Capítulo 49. La ambición de Kiyoshi. Vamos. Esto no es suficiente. Ni de lejos. El tiempo avanzaba, segundo a segundo. Cada 10 minutos, Kiyoshi se veía obligado a abandonar la dimensión del inframundo. Cubierto de sangre, golpeado de la cabeza a los pies, volvía a activar su técnica ocular, Onamuchi, sumergiéndose una vez más en esa dimensión paralela. Luchaba sin descanso, negándose a rendirse. No sabía cuánto tiempo había pasado. Finalmente, empapado en sangre, Kiyoshi apareció de nuevo en su habitación. Se desplomó en el suelo, jadeando con dificultad. Quizás me sobreestimé, pero los resultados son innegables. Debilitado, herido, sin embargo, no había rastro de decepción o arrepentimiento en sus ojos. Al contrario, su Sharingan, que apenas conservaba su forma de 3 tomoe, brillaba con una excitación desenfrenada, revelando una obsesión rayana en la locura. Puedo sentirlo, estoy avanzando paso a paso. El crecimiento equilibrado de su ninjutsu, taijutsu y genjutsu parecía ahora más alcanzable que nunca. Luchando contra sí mismo, llevando su cuerpo al límite, rompiéndolo y reconstruyéndolo, renaciendo más fuerte que antes. El regreso de su clon de madera trajo consigo recuerdos y experiencia invaluables. El efecto fue simplemente extraordinario. Era un método brutal, uno que, al menor error, podría haberle costado la vida, pero funcionaba. Si realmente existen dioses en este mundo, Kiyoshi apretó los puños, sus ojos encendidos por una ambición feroz. ¿Por qué no podría ser yo uno de ellos? Otros habrían abandonado ese entrenamiento descabellado, pero Kiyoshi no. Su ambición ardiente no se lo permitía. Con lo último de su chakra, reajustó sus huesos.
junto con su asombrosa capacidad de regeneración, logró estabilizar su estado físico. Agotado, con el chakra drenado y gravemente herido, cayó inconsciente. Al anochecer, Tsunade, tras beber unas copas, regresaba tambaleante a la posada con Shizune. Al entrar en la habitación, se encontraron con una escena espeluznante. Kiyoshi, empapado en sudor, magullado y ensangrentado, yacía inconsciente en el suelo. El rostro de Tsunade se puso pálido. Se quedó paralizada. Kiyoshi, Shizune, al ver tanta sangre, soltó a Tontón y corrió hacia él. Kiyoshi, tanta sangre. El cuerpo de Tsunade se debilitó. Se desplomó, temblando. Sus ojos se llenaron de miedo, angustia y una ira apenas contenida, clavándose en el muchacho ensangrentado. ¿Qué demonios pasó? Kiyoshi, despierta. Por favor. Shizune lo sostuvo entre sus brazos. Su rostro reflejaba una profunda desesperación, las lágrimas le corrían por las mejillas. Todo esto es culpa mía. Nunca debí dejarte solo. Como médica, comenzó un examen urgente. Al confirmar que no corría peligro inmediato, soltó un suspiro de alivio. Pero sus órganos internos estaban dañados y su cuerpo tenía múltiples fracturas. Sin su extraordinaria curación, ya estaría muerto. Shizune, ¿cómo está?, preguntó Tsunade, apretando los dientes. Ella temblaba sin poder hacer nada. Observó el rostro herido de Kiyoshi. Incluso con su regeneración, no se recuperaba del todo. Era evidente cuán graves eran sus heridas. Verlo así, y no poder levantar un dedo para ayudar. Tsunade sintió una oleada de odio hacia sí misma. Maldita cobardía, maldita hemofobia, maldita sea. Señora Tsunade, tiene heridas internas y múltiples fracturas. Parecen resultado de un combate brutal, todas causadas por fuerza contundente, probablemente taijutsu, explicó Shizune con seriedad. Ignorando su miedo a la sangre, formó sellos con determinación. Una luz verde emergió de sus palmas. Las presionó contra el pecho de Kiyoshi, canalizando chakra curativo. Pero, tiene un factor de curación increíble, murmuró, aún sin mirarla. Se está recuperando lentamente. Las heridas eran tan graves que incluso Shizune tembló de incredulidad. ¿Qué tipo de batalla podría herir a alguien cuya regeneración rivalizaba, o incluso superaba, la de un Hinchiki? Y lo más extraño, las heridas se parecían a las causadas por la técnica del puño poderoso. No, imposible, sacudió la cabeza, descartando la idea de inmediato. Había estado con Tsunade todo el tiempo. Además, Tsunade jamás le haría daño a Kiyoshi. ¿Entonces quién? Tsunade miró a su estudiante herido. La imagen le evocó otro recuerdo. El cadáver ensangrentado y frío de Nawaki en sus brazos. ¡Ah, maldita sea, levántate!, gritó con el corazón desgarrado. Sus ojos temblaron. Poco a poco, su mirada se volvió firme, determinada. Ignorando su miedo a la sangre, se puso de pie bruscamente. ¿Quién carajo le hizo esto? Su rostro era oscuro. Su furia emanaba en forma de un aura sofocante. No dejaré que esto quede impune. Aunque no llevaban tanto tiempo juntos, quizás era la sangre Senju, o tal vez su forma de ser, tranquilo, talentoso, brillante. Pero Tsunade ya lo veía como a un hermano menor. Shizune, déjamelo a mí, señora Tsunade. Shizune la miró, sorprendida, y se hizo a un lado instintivamente. No te preocupes por mí. Su rostro mostraba una frialdad resuelta, nada de emoción al haber superado su fobia. Revisó con cuidado las heridas de Kiyoshi, pero pronto, su expresión se endureció aún más. Puño poderoso. ¿Cómo? Sí, algunas personas nacen con fuerza natural, pero esto era diferente. Este patrón era claramente el de la técnica del puño poderoso, que concentraba chakra en un golpe demoledor. Como experta, Tsunade podía decirlo con casi total certeza. Señora Tsunade, yo también lo sospeché, pero no quería equivocarme, dijo Shizune, observando su reacción. ¿Quién fue? ¿Quién pudo haberlo hecho? La duda se apoderó del rostro de Tsunade. Aún así, mientras curaba a Kiyoshi, finalmente respiró aliviada. Afortunadamente, aunque sus órganos resultaron dañados, se está recuperando bien. Estará bien. Y parece que, antes de perder el conocimiento, hizo lo posible por tratarse él mismo. Capítulo 50. Secretos revelados. Kiyoshi se sentía como si estuviera en un sueño placentero. En esa ensoñación, descansaba sobre una superficie suave y mullida, rodando perezosamente de un lado a otro. A lo lejos, percibía la silueta de una mujer hermosa, cuyo resplandor lo atraía con tal fuerza que no deseaba despertar jamás. Pero, como todo sueño, ese momento inevitable llegó. Kiyoshi abrió lentamente los ojos. De inmediato, un profundo dolor recorrió todo su cuerpo, y entonces,
Se encontró cara a cara con dos montañas imponentes. Encima de ellas había un rostro atractivo pero levemente enfadado, teñido de un suave rubor rosado. Aquella expresión feroz lo fulminó con la mirada mientras le gritaba: «Oye, mocoso. ¿Ya te has frotado lo suficiente, Tsunade-sensei?» Los ojos de Kiyoshi se abrieron como platos. Le tomó un segundo volver a la realidad. ¡Bam! En el siguiente instante, salió disparado y se estrelló de lleno contra la pared. Tsunade, visiblemente avergonzada y furiosa, apretaba los dientes con el dedo aún extendido tras lanzarlo con un solo movimiento. «Pequeño pervertido», gruñó, mirando con desprecio a Kiyoshi, quien yacía en el suelo con expresión aturdida y la cara cubierta de polvo. «Apenas te curaste y ya estás causando problemas. Incluso mientras duermes». Kiyoshi la miró, confundido. Por instinto, desvió la mirada hacia abajo. Esas montañas en el pecho de Tsunade eran casi monumentales. Pero al sentir la ardiente presión de su mirada asesina, un escalofrío recorrió su columna. Discretamente se limpió un hilo de baba de la comisura de la boca y, rascándose la cabeza, intentó actuar como si nada hubiera pasado. «Tsunade-sensei, ¿pasó algo?». Aunque por dentro, no pudo evitar saborear ese recuerdo. Tan puro y tan natural. «Kiyoshi, por fin estás despierto», dijo una voz dulce. Shizune entró en la habitación en ese momento, seguida por Tonton, que corrió hacia él dando suaves gruñiditos preocupados. «Estoy bien, solo usé demasiado chakra ayer y me desmayé», respondió Kiyoshi, acariciando la cabeza del pequeño cerdito. Al recordar los acontecimientos del día anterior, se dio cuenta de que se había esforzado hasta perder el conocimiento. «Cuando te encontramos, estabas cubierto de sangre e inconsciente, nos diste un susto terrible». Shizune se llevó una mano al pecho, todavía conmocionada. Hasta la hemofobia de Lady Tsunade reaccionó. ¿La fobia de Tsunade-sensei a la sangre? Kiyoshi la miró sorprendido. No fue para tanto. Aunque me afectó un poco, al final me ayudó a superarla, dijo Tsunade, mientras se acomodaba la ropa. Se acercó a él con paso firme. Su mirada era severa, pero no volvió a mencionar lo sucedido al despertar. «¿Qué pasó ayer? ¿Quién te hizo eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Y por qué pareces haber recibido una paliza tan brutal?». Kiyoshi se rascó la cabeza, incómodo. «Nadie me atacó. Me lo hice yo mismo». Ambas mujeres lo miraron con incredulidad. «¿Qué dijiste?», preguntó Tsunade, apretando los puños. «Estaba entrenando taijutsu y pensé en probarme luchando contra dos clones de madera. Así terminé herido». Hablaba con total honestidad. Confiaba plenamente en Tsunade y Shizune. Además, si quería seguir avanzando, necesitaría su ayuda. Este mocoso, Tsunade lo fulminó con la mirada. Recordó lo que sintió al verlo tendido en su propia sangre. Ella y Shizune habían temido lo peor. ¿Quién hubiera imaginado que había sido el mismo? «Kiyoshi, te pasaste de la raya», dijo Shizune, perpleja. ¿Entrenar usando sus propios clones de madera al punto de casi morir? Solo él se atrevería a algo tan temerario y tan ingenioso. «Mocoso, de verdad estás empujando los límites», suspiró Tsunade, dándole un golpecito firme en la frente. «¿Solo dos clones? ¿Y te dejaron así?». «Solo dos», respondió Kiyoshi con indiferencia. Los ojos de Tsunade se entrecerraron. «El clon de madera es mucho más sólido que el de sombra. Su taijutsu puede igualar al original si se tiene suficiente chakra». «Con razón terminaste así». Shizune lo miró con una mezcla de fastidio y preocupación. Se habían desvivido por salvarlo, y resultó que era culpa suya. «Entonces la habitación debió quedar hecha un desastre», dijo Tsunade, cruzándose de brazos. «¿O saliste del pueblo?». «No, usé la habilidad de mi Manjeki Sharingan para entrenar en una dimensión alternativa». Ambas mujeres quedaron heladas. «¿Manjeki Sharingan? ¿Dimensión alternativa?». Sus ojos se abrieron con asombro. «¿Tienes el Manjeki Sharingan?», preguntó Shizune, incrédula. «¿Qué está pasando aquí?», añadió Tsunade, con el ceño fruncido. Kiyoshi respiró hondo. «Mis habilidades de elemento madera son únicas. Diferentes a las del primer Hokage». «Lo noté», dijo Tsunade, frunciendo el ceño. «Ni siquiera necesitas sellos para usarlo. Pero eso no implica que tengas sangre Uchiha, a menos que uno de tus ancestros lo fuera». Pero eso no tenía sentido. Sin sangre Uchiha, un Sharingan implantado no podría apagarse, como en el caso de Kakashi, cuyo ojo compartía ese defecto.
Y hasta donde ella sabía, los padres de Kiyoshi eran civiles. No es por linaje, explicó él finalmente. Puedo usar mi elemento madera para absorber chakra y transformarlo en energía vital. Si obtengo la sangre de alguien, puedo fusionar sus genes conmigo. Incluso replicar su Kekkei Genkai. Cerró los ojos. Al abrirlos, sus pupilas se tornaron rojas. El Sharingan giraba lentamente. Eso es, el Sharingan. Murmuraron ambas, estremecidas. Aquello no era una habilidad cualquiera. Era algo aterrador. ¿Lo despertaste después de fusionarte con sangre Uchiha? Preguntó Tsunade, luchando por mantener la calma. Hace 2 años, mientras entrenaba jutsus médicos en el río Naka, encontré el cadáver de Uchiha Shisui. Alguien ya le había quitado los ojos, pero al absorber un poco de su chakra con mi liberación de madera, también terminé absorbiendo parte de su carne. Kiyoshi continuó con voz tranquila. Esa noche, mis ojos ardieron y desperté el Sharingan. Ahí fue cuando descubrí que mis habilidades no eran comunes. Entonces, cuando murió Azumi, ¿el impacto emocional despertó tu Manjeki? Aventuró Tsunade, pensativa. No exactamente, suspiró él. Durante la masacre Uchiha, envié un clon de madera en secreto al complejo para observar lo que ocurría. Logró infiltrarse sin ser detectado. Tsunade apretó los dientes. Te advertí que no te metieras. Sé lo que vi. Itachi realmente mató a su clan. Pero también vi a los hombres de Dance Shimura merodeando y recolectando Sharingan. Hizo una pausa, así que intervine antes que ellos. Recogí algunos Sharingan y aproveché para robar algunos pergaminos de ninjutsu de la biblioteca Uchiha.